Lógica booleana. En este capítulo presenta la teoría detrás de la forma en la que las computadoras manipulan los datos. A esta teoría se le ha dado el nombre de lógica booleana en honor al matemático inglés George Boole. En 1847, Boole publicó la primera investigación exhaustiva de principios de la lógica matemática. La lógica booleana comprende un conjunto de operaciones que manipulan variables lógicas o booleanas. Una variable booleana es una cantidad que puede tener dos valores o solo estados. Dependiendo del contexto de estos estados pueden llamarse verdadero y falso, establecido y claro, alto y bajo o ceros y unos. Todos los datos dentro de una computadora se representan solo en términos de dos estados. En otras palabras, todos los datos se componen de variables booleanas. Además, todo el procesamiento de estos datos por computadora se lleva a cabo en términos de operaciones booleanas. Las operaciones elementales de la lógica booleana se introducen en este capítulo. Las operaciones booleanas transforman una o más variables booleanas, produciendo una variable booleana adicional. El valor de la variable resultante, salida, depende de los valores de la variable originales, entrada. Cada operación lógica se caracteriza por una tabla de verdad. Esta tabla muestra los valores de la variable de la salida para todas las combinaciones de variables de entrada. También se introducen dos símbolos asociados con cada operación lógica. El primer símbolo es el símbolo del circuito lógico. Este símbolo indica la operación lógica de un circuito lógico, que es más bien como un circuito electrónico. Los elementos del circuito que realizan estas operaciones se denominan puertas. El otro símbolo es el símbolo del álgebra de Boole para la operación. En estas imágenes le dejo un ejemplo de las distintas puertas o compuertas lógicas que podemos encontrar dentro de las operaciones booleanas. El álgebra booleana es una forma de representar operaciones lógicas, similar a la del álgebra original, representa las operaciones aritméticas. Más adelante en el capítulo se introducen combinaciones de operaciones lógicas. Al igual que las operaciones individuales, estas combinaciones se pueden describir mediante tablas de verdad, circuitos lógicos o expresiones de álgebra booleana. Bueno, en este ejemplo podemos ver cómo es un circuito lógico, cómo se compone la tabla de verdad y cómo se forma la función lógica. La operación NOT tiene una variable de entrada y una variable de salida. El valor de la variable de salida es el opuesto de la variable de entrada. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de la compuerta lógica NOT, que en este caso sería la función booleana de inversa o negación de una variable lógica. La variable lógica A, la cual se le aplica la negación, se pronuncia como no A o A negada. En este caso tenemos como una entrada al 0 y una salida un 1. Y la entrada un 1 como salida en 0. La operación AND tiene dos o más variables de entrada y una variable de salida. La variable de salida es 1 si todas las variables de entrada son 1, de lo contrario 0. Como podemos ver en la tabla de verdad, tiene dos entradas, A y B. La puerta lógica I, o más conocida como AND, es la que realiza la función booleana de producto lógico. Se suele simbolizar por un punto y se lee como A y B o simplemente A por B. La operación OR tiene dos o más variables de entrada y una variable de salida. La variable de salida es 1 si alguna de las variables de entrada es 1, de lo contrario es 0. Como podemos ver, en este ejemplo tenemos una variable de dos entradas y una salida. Resulta que las combinaciones de la puerta NOT y la puerta AND u OR son suficientes para realizar cualquier operación lógica en cualquier número de entrada,
Sin embargo, otras tres puertas lógicas son de uso común, como se representa a continuación. Bueno, la puerta lógica o más conocida como OR, es la que realiza la operación de la suma lógica. La operación OR exclusiva o de no equivalencia tiene dos variables de entrada y una variable de salida. Considerando como una OR exclusiva, la regla para su funcionamiento es la siguiente. La variable de salida es 1 si una de las entradas, pero no ambas, es 1. Una regla alternativa es que la salida es 1 si las entradas son diferentes. Esta puerta lógica OR exclusiva, o más conocida como SOR, es la que lleva un símbolo más escrito con un círculo. La operación NAND puede considerarse como una operación AND seguida de una operación NOT. Tiene dos o más variables de entrada y una variable de salida. La variable de salida es 0 si todas las variables de entrada son 1, de lo contrario es 1. Acá podemos ver en el ejemplo cómo tenemos una tabla de verdad para dos entradas. Bueno, la puerta lógica no y, más conocida como NAND, es la que realiza la operación del producto lógico negado. La operación NOR puede considerarse como una operación OR seguida de una operación NOT. Tiene dos o más variables de entrada y una variable de salida. La variable de salida es 0 si alguna de las variables de entrada es 1, de lo contrario es 1. Bueno, acá podemos ver como en la tabla de verdad tenemos para dos entradas. Bueno, la puerta lógica no o es más conocida como NOR, que realiza las operaciones de la suma lógica negada.